Amalia caminaba despacio por la calle de tierra, cargando el bidón de plástico vacío que le quedaba grande entre las manos. A los 7 años ya sabía que el agua no llegaba todos los días a su barrio en las afueras de Medellín y que cuando llegaba había que correr. El sol pegaba fuerte sobre el techo de lámina de su casa, donde su mamá Marcela tosía desde temprano. La niña había dejado a su madre recostada en la cama, con la frente caliente y los ojos vidriosos. «Voy por agua, mami», le había dicho, pero Marcela apenas pudo asentir. Las pastillas se habían acabado hace 3 días y el dinero para más no aparecía por ningún lado. En su bolsillo, Amalia llevaba su tesoro del día, medio sándwich de pan con queso que había guardado del desayuno. Su estómago rugía pidiendo comida, pero sabía que tenía que racionarlo. Tal vez lo partiría otra vez y guardaría un pedazo para la cena. El bidón golpeaba contra sus piernas mientras caminaba. Conocía cada piedra del camino, cada hueco que había que esquivar. Pasó por la casa de doña Carmen, que la saludó desde la ventana, y por la tienda de don Ramiro, donde a veces le regalaban un dulce cuando tenía monedas para comprar algo. Cuando llegó al grifo comunitario vio que había cola. 3 señoras con sus propios bidones esperaban su turno, hablando en voz baja sobre los problemas del barrio. Amalia se puso al final de la fila y esperó, moviendo los pies descalzos sobre la tierra tibia. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba sentado contra la pared de la casa de enfrente, con la ropa sucia y rota. Tenía el pelo largo y enredado, la barba descuidada, y los ojos perdidos mirando al suelo. Parecía no haber comido en días. Sus manos temblaban un poco, y Amalia notó que no tenía zapatos. Las señoras de la cola también lo habían visto, pero volteaban la cara y seguían con su conversación. Una de ellas murmuró algo sobre vagabundos y peligro, pero Amalia no entendió bien qué quería decir. El hombre levantó los ojos y por un momento sus miradas se cruzaron. Él no dijo nada, pero Amalia vio algo en su cara que reconoció. Hambre, la misma que ella sentía todas las noches cuando se iba a dormir con el estómago vacío. Le tocó su turno para llenar el bidón. El agua fría corrió llenando el recipiente mientras Amalia pensaba. Su mamá siempre le decía que había que ayudar cuando se podía, aunque uno también estuviera pasando trabajo. «Los problemas se comparten, mija», le decía, «así pesan menos». Cuando terminó de llenar el bidón, Amalia caminó hasta donde estaba el hombre. El agua pesaba mucho y tuvo que hacer fuerza para no dejarla caer. Se detuvo frente a él, sin saber muy bien qué decir. El hombre levantó la cabeza. De cerca, Amalia pudo ver que era más joven de lo que parecía desde lejos. Tenía los ojos cafés como los de ella, y aunque estaba muy flaco, no daba miedo. Sin pensarlo mucho más, Amalia sacó su medio sándwich del bolsillo. Lo partió por la mitad otra vez, dejando un pedazo pequeño para ella, y le extendió el resto al hombre. «Tenga», le dijo con su voz de niña. «Está bueno». El hombre la miró sorprendido. Sus ojos se llenaron de agua, pero no eran lágrimas tristes. Recibió el pedazo de sándwich con las 2 manos, como si fuera algo muy valioso. «Gracias, pequeña», murmuró con voz ronca. «Gracias». Amalia sonrió y se dio vuelta para irse, pero entonces sintió que el hombre la miraba de manera extraña. Se volteó y lo vio señalando su brazo derecho. «Esa pulsera», dijo él con la voz quebrada. «¿De dónde la sacaste?» Amalia miró su brazo. Llevaba una pulsera de cuero café, sencilla, que había tenido desde que tenía memoria. Su mamá le había dicho que se la había regalado a alguien muy especial cuando era bebé, pero nunca le explicó quién. «Es mía», respondió Amalia, un poco confundida. «La tengo desde siempre». El hombre se quedó mirando la pulsera, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaron más fuerte y se llevó una mano al pecho. «¿Cómo te llamas?», le preguntó, con una voz que ahora sonaba diferente. «Amalia», contestó ella, abrazando su bidón de agua. «¿Y usted?». Pero el hombre no respondió. Solo siguió mirando la pulsera, con los ojos muy abiertos y la boca un poco abierta. Parecía que quería decir algo importante, pero las palabras no le salían. Amalia empezó a sentirse incómoda. Tomó su bidón con las 2 manos y empezó a caminar hacia su casa. «Adiós», le dijo por encima del hombro. El hombre no contestó.
Se quedó ahí sentado, con el pedazo de sándwich en una mano, mirando cómo la niña de la pulsera de cuero se alejaba por la calle de tierra. Cuando Amalia llegó a su casa, encontró a su mamá despierta, tratando de incorporarse en la cama. ¿Conseguiste el agua, mija?, le preguntó Marcela con voz débil. Sí, mami, respondió Amalia, dejando el bidón en el suelo. Y conocí a un señor. Tenía mucha hambre. Marcela la miró con curiosidad. ¿Qué señor? Uno que estaba en la calle. Le di un poquito de mi sándwich, explicó Amalia, sacando el pedacito que le quedaba. Se veía muy triste. Marcela sonrió, a pesar de sentirse mal. Hiciste bien, amor. Siempre hay que ayudar. Pero mientras Amalia le daba agua fresca a su mamá, no podía dejar de pensar en los ojos del hombre y en cómo había mirado su pulsera, como si la conociera, como si hubiera estado esperando verla toda su vida. 3 días habían pasado desde el encuentro en el grifo y Amalia ya casi se había olvidado del hombre hambriento. Su mamá seguía enferma, tosiendo por las noches, y ella tenía que concentrarse en las cosas importantes: conseguir comida, cuidar la casa y esperar que Marcela mejorara pronto. Esa mañana, Amalia estaba barriendo el patio pequeño de su casa cuando escuchó el ruido de un motor que no conocía. En su barrio los únicos carros que pasaban eran las camionetas viejas de los vecinos o algún taxi perdido. Pero este sonido era diferente, suave, silencioso, como los carros que veía en la televisión de la tienda de don Ramiro. Se asomó por la cerca de alambre y vio algo que la dejó con la boca abierta. Un carro negro, brillante y grande, se había detenido justo frente a su casa. Los vidrios eran oscuros y no se podía ver quién iba adentro. Algunos vecinos también salieron a mirar, porque un carro así en su calle era como ver una nave espacial. Amalia dejó la escoba en el suelo y corrió hacia la ventana de la sala, donde su mamá estaba recostada en el sofá viejo. «Mami, hay un carro muy elegante afuera», le susurró, emocionada. Marcela frunció el ceño. Se veía mejor que los días anteriores, pero todavía estaba débil. «¿Un carro? ¿Estás segura?». Antes de que Amalia pudiera responder, escucharon que alguien tocaba la puerta. No era el golpe fuerte de los vecinos, sino unos toques suaves, casi tímidos. Marcela se incorporó con dificultad y caminó despacio hacia la puerta. Amalia la siguió, curiosa por saber quién podía ser. Su mamá abrió la puerta apenas una rendija, con precaución. Del otro lado estaba parado un hombre que Amalia tardó varios segundos en reconocer. Era alto, vestía un traje gris muy bien planchado, zapatos negros que brillaban, y tenía el pelo cortado y peinado hacia atrás. Su cara estaba limpia, sin barba, y olía a perfume caro, pero eran los mismos ojos cafés. Los mismos ojos que habían mirado su pulsera con tanta sorpresa 3 días atrás. «¿Marcela?», dijo el hombre con voz suave pero temblorosa. «¿Marcela Rivera?». La mamá de Amalia se quedó paralizada. El color se le fue de la cara como si hubiera visto un fantasma. Su mano se aferró al marco de la puerta y por un momento Amalia pensó que se iba a desmayar. «No puede ser», murmuró Marcela, casi sin voz. «No puede ser». El hombre dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando vio que Marcela retrocedía. «Soy yo», dijo él. «Soy Eduardo. Eduardo Mejía». A Amalia le dio un vuelco el corazón. Ese era el hombre del grifo, el que había estado sucio y hambriento. Pero ahora parecía una persona completamente diferente, como si se hubiera transformado en alguien importante. «Amalia me ayudó hace 3 días», continuó Eduardo, mirando hacia la niña. «Me dio comida cuando tenía hambre, y cuando vi su pulsera...». Su voz se quebró un poco. «Supe que tenía que encontrarte». Marcela abrió los ojos muy grandes. «¿La pulsera?», susurró. «La que yo te regalé», respondió Eduardo. «La que hice hacer especialmente para ti hace 8 años. Nunca pensé que la volvería a ver». El silencio que siguió fue tan pesado que Amalia podía sentirlo en el pecho. Su mamá y este hombre se miraban como si estuvieran hablando sin palabras, diciéndose cosas que ella no entendía. Finalmente Marcela abrió la puerta completamente, pero no para invitarlo a pasar. Se puso frente a Eduardo con los brazos cruzados y Amalia vio algo en sus ojos que nunca había visto antes: rabia. «¿Ahora vienes?», le dijo su mamá con voz fría. «Después de 7 años».
Eduardo bajó la cabeza. Yo no sabía, Marcela, te juro que no sabía nada. ¿No sabías qué?, preguntó Marcela, y su voz empezó a subir de tono. ¿No sabías que me despidieron de tu empresa cuando más te necesitaba? ¿No sabías que te busqué por meses? Amalia miraba de uno al otro, tratando de entender. Su mamá nunca le había hablado de ningún Eduardo, y mucho menos de que había trabajado en una empresa. Siempre le había dicho que el papá de Amalia se había ido antes de que ella naciera, pero nunca le había dado detalles. Marcela, por favor, dijo Eduardo, déjame explicarte. Hubo cosas que pasaron, cosas que yo no controlé, cosas que no controlaste, repitió Marcela con sarcasmo, como desaparecer sin dar explicaciones, como no contestar mis llamadas, como dejarme sola y embarazada. La palabra embarazada golpeó a Amelia como un rayo. Miró a Eduardo, luego a su mamá, y por primera vez en su vida empezó a atar cabos que nunca había visto. Eduardo también se había quedado inmóvil. ¿Embarazada?, repitió con voz ronca. ¿Estabas... ¿De verdad no lo sabías?, preguntó Marcela, y ahora había dolor en su voz además de rabia. ¿En serio me vas a decir que no sabías nada? Eduardo se pasó las manos por el pelo perfectamente peinado, desbaratándolo. No, murmuró. No lo sabía. Nadie me dijo nada. Cuando volví a la empresa me dijeron que habías renunciado, que te habías ido a otra ciudad. Marcela soltó una risa amarga. Mentiras. Todo fueron mentiras. Amalia seguía parada ahí, mirando esta conversación que le estaba cambiando el mundo. Porque si su mamá había estado embarazada, y si este hombre era Eduardo, y si él había desaparecido 7 años atrás. ¿Usted es mi papá?, preguntó de repente, con su vocecita clara que cortó la tensión como un cuchillo. Eduardo y Marcela la miraron al mismo tiempo. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas, y Marcela se llevó una mano a la boca. Yo... empezó Eduardo, pero no pudo terminar la frase. Marcela tomó a Amalia de la mano y la jaló hacia adentro de la casa. «Entra», le dijo. Luego miró a Eduardo con ojos duros. «Tú también, pero esto no significa nada. Solo significa que tenemos que hablar». Eduardo asintió y entró a la casa pequeña, agachando la cabeza para pasar por la puerta. Amalia notó cómo miraba todo: las paredes descarapeladas, los muebles viejos, la pobreza que rodeaba cada rincón. Cuando se sentaron en la sala, Eduardo sacó algo del bolsillo de su saco. Era un sobre blanco. «Traje esto», dijo, poniéndolo sobre la mesa de centro. «Es para un examen de ADN. Si tú quieres, Marcela, para que sepamos la verdad». Amalia miró el sobre, luego a su mamá, luego al hombre que podría ser su papá. Todo había cambiado en 5 minutos, y ella todavía no entendía si era algo bueno o malo. Lo único que sabía era que la pulsera de cuero en su brazo, de repente, se sentía mucho más pesada. El sobre blanco quedó sobre la mesa como una bomba sin explotar. Nadie lo tocaba, pero todos lo miraban. Amalia se había sentado en el suelo, junto a las piernas de su mamá, tratando de entender por qué el aire de la casa se sentía tan pesado. Marcela fue la primera en romper el silencio. «¿Sabes qué es lo que más me duele, Eduardo?», dijo, sin mirarlo a los ojos. «No es que te hayas ido, es que me hiciste creer que no valía nada». Eduardo se inclinó hacia adelante en la silla vieja, con las manos juntas. «Yo nunca quise hacerte sentir así. Tienes que creerme». «¿Cómo voy a creerte?», Marcela alzó la voz. «Trabajé en tu empresa durante 2 años. 2 años, Eduardo. Nos veíamos todos los días, compartíamos almuerzos, te quedabas después de hora ayudándome con los reportes, y cuando más te necesité, desapareciste como si nada hubiera pasado». Amalia levantó la cabeza para mirar a su mamá. Nunca la había visto tan alterada. Marcela siempre era tranquila, incluso cuando las cosas se ponían difíciles, pero ahora tenía las mejillas rojas y las manos le temblaban. «Las cosas no pasaron como tú crees», dijo Eduardo con voz suave. «Yo no desaparecí por mi voluntad». «¿Entonces por qué?», preguntó Marcela. «¿Por qué un día estabas ahí y al siguiente ya no? ¿Por qué no contestabas el teléfono? ¿Por qué cuando fui a buscarte a tu oficina me dijeron que no querías verme?» Eduardo se pasó las manos por la cara. «Porque no sabía que querías verme.
porque nadie me dijo que habías ido a buscarme. ¿Cómo que nadie te dijo? Marcela se levantó del sofá. Fui 3 veces, Eduardo. 3 veces. Y las 3 veces tu secretaria me dijo que no estabas, que no sabía cuándo ibas a volver, que mejor no volviera. Mi secretaria... Eduardo frunció el ceño. ¿Cuál secretaria? ¿Doña Carmen? No sé cómo se llamaba, respondió Marcela. Una mujer mayor, muy elegante. Siempre me miraba como si fuera basura. Eduardo se quedó pensativo por un momento. Esa no era mi secretaria, murmuró. Esa era... ¡Ay, Dios mío! Se levantó de la silla y empezó a caminar por la sala pequeña. Esa era mi mamá. ¿Tu mamá? Marcela se quedó helada. Mi mamá manejaba muchas cosas de la empresa cuando yo no estaba, explicó Eduardo. Después de que mi papá murió, yo no pude seguir trabajando normal. Me deprimí mucho. Dejé que ella se encargara de todo. Amalia no entendía todas las palabras, pero sí entendía que algo importante estaba pasando. Vio cómo la cara de su mamá cambiaba de rabia a confusión. ¿Tu papá murió?, preguntó Marcela más suave. Eduardo asintió. Un infarto. Fue muy repentino. Yo no supe cómo manejarlo. Me encerré en mi casa durante meses. No quería ver a nadie, no quería saber nada de la empresa, no quería vivir. Se sentó otra vez, pero ahora en el borde de la silla, más cerca de Marcela. Por eso no contestaba el teléfono, por eso no fui a la oficina. No era porque no quisiera verte, Marcela, era porque no podía ver a nadie. Marcela se sentó también, pero mantuvo la distancia. ¿Y por qué no me dijeron eso? ¿Por qué me mintieron? Porque mi mamá... Eduardo suspiró profundo. Mi mamá nunca te aceptó. Siempre pensó que no eras del nivel social adecuado para mí. Cuando yo estaba mal, ella aprovechó para apartarte. ¿Apartarme cómo?, preguntó Marcela, aunque por su cara, Amalia pudo ver que ya se imaginaba la respuesta. Ella fue la que ordenó que te despidieran, confesó Eduardo. Ella fue la que te dijo que no volviera a buscarme. Y seguramente ella fue la que te hizo creer que yo no quería saber nada de ti. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Este no era pesado, sino vacío, como si todas las palabras se hubieran acabado. Marcela se cubrió la cara con las manos. 8 años, murmuró. 8 años pensando que me habías usado y después me habías botado como basura. Y yo 8 años pensando que te habías ido porque no querías estar conmigo, respondió Eduardo. Cuando salí de la depresión y pregunté por ti, me dijeron que habías conseguido trabajo en otra ciudad, que estabas mejor sin mí. Amalia miraba a uno y al otro. Empezaba a entender que los dos habían estado tristes por mucho tiempo y que tal vez ninguno de los dos había tenido la culpa. ¿Y su mamá?, preguntó Amalia de repente. ¿Dónde está ahora? Eduardo la miró con ojos tristes. Murió hace 2 años, pequeña, cáncer. Marcela levantó la cabeza. Lo siento, dijo, y sonaba sincera. Antes de morir me confesó muchas cosas, continuó Eduardo. Me dijo que había hecho cosas malas para proteger a la familia, pero nunca me dijo que te había despedido. Nunca me dijo que habías estado embarazada. Amalia tocó su pulsera de cuero. ¿Y esta pulsera? ¿De verdad me la dio usted? Eduardo sonrió por primera vez desde que había llegado. Se la di a tu mamá cuando cumplimos 1 año de novios. Le dije que era para que siempre supiera que la amaba, aunque no estuviéramos juntos. Y yo se la puse a Amalia cuando nació, agregó Marcela suavemente. Era lo único que tenía tuyo, lo único que me quedaba de nosotros. Eduardo estiró la mano hacia el sobre blanco. ¿Hacemos la prueba?, preguntó. ¿Para estar seguros? Marcela miró a Amalia, que asintió con la cabeza. Sí, dijo. Hagámosla. Pero Eduardo... Sí, aunque seas su papá, eso no significa que las cosas van a ser fáciles. Han pasado muchos años, mucho dolor. Eduardo asintió. Lo sé, y no espero que me perdones de la noche a la mañana. Solo quiero la oportunidad de conocer a mi hija y de demostrarte que nunca quise hacerte daño. Amalia se levantó del suelo y se acercó a Eduardo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, pequeña. ¿Por qué estaba tan sucio el otro día? ¿Por qué parecía que no tenía casa? Eduardo se sonrojó.
Porque, porque cuando vi tu pulsera me volví loco. Salí corriendo de mi casa sin pensar. Caminé por toda la ciudad buscándote. Dormí en la calle 2 noches. No podía pensar en otra cosa que no fuera encontrarte. Marcela lo miró con sorpresa. ¿En serio? En serio, respondió Eduardo. Esa pulsera me devolvió la esperanza. Me hizo pensar que tal vez, todavía había una oportunidad de arreglar las cosas. Amalia sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez las cosas podían mejorar. Una semana después, Eduardo regresó con un sobre amarillo en las manos. Esta vez no llegó en el carro negro brillante, sino caminando, con jeans y una camisa sencilla. Amalia lo vio venir desde la ventana y corrió a avisarle a su mamá. «Ya llegó», dijo nerviosa. Durante esos 7 días, había pensado mucho en qué pasaría si Eduardo realmente era su papá. ¿Cambiaría todo? ¿Se tendría que ir a vivir con él? ¿Su mamá estaría contenta o triste? Marcela estaba cocinando arroz con huevo, el almuerzo de todos los días. Se limpió las manos en el delantal y respiró profundo. «Ábrale, mija». Eduardo entró con cara seria, pero cuando vio a Amalia, le sonrió. «Hola, pequeña. ¿Cómo has estado?» «Bien», respondió ella. «¿Y usted? ¿Ya no duerme en la calle?» Eduardo se rió. «No, ya no. Volví a mi casa, aunque me siento más cómodo aquí». Marcela apagó la estufa y se acercó. «¿Trajiste?» Eduardo levantó el sobre amarillo. «Sí, los resultados llegaron esta mañana». Los 3 se sentaron en la sala. Eduardo puso el sobre en la mesa, pero nadie lo tocó. Era como si todos supieran que después de abrirlo, nada iba a ser igual. «¿Quieren que lo lea yo?», preguntó Eduardo. Marcela asintió. Amalia se acercó más a su mamá y tomó su mano. Eduardo abrió el sobre despacio. Sacó unas hojas blancas llenas de números y palabras difíciles. Sus ojos recorrieron el papel y Amalia vio cómo su cara cambiaba. 99.9%, leyó en voz alta. La probabilidad de paternidad es del 99.9%. Se hizo un silencio. Luego Eduardo dejó caer los papeles y se cubrió la cara con las manos. Sus hombros empezaron a temblar. «Tengo una hija», murmuró entre los dedos. «Tengo una hija de 7 años y no lo sabía». Amalia miró a su mamá, que tenía los ojos brillosos. «¿Eso significa que él es mi papá de verdad?» «Sí, amor», respondió Marcela con voz suave. «Eso significa que Eduardo es tu papá». Eduardo levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos, pero sonreía. ¿Puedo abrazarte, Amalia?» La niña lo pensó un momento. Luego se levantó del sofá y caminó hacia él. Eduardo la abrazó suave, como si fuera de cristal y pudiera romperse. «Perdón», le susurró al oído. «Perdón por no haber estado aquí. Perdón por no haberte conocido antes». Amalia se dejó abrazar. Olía a perfume, pero no el caro de la primera vez. Ahora olía a jabón normal, como su mamá. ¿Ahora va a vivir con nosotras? Eduardo la soltó y miró a Marcela. Eso es algo que tiene que decidir tu mamá». Marcela se levantó y caminó hacia la ventana. «Eduardo, que seas su papá no borra lo que pasó. No borra estos 7 años». «Lo sé», respondió él. «No espero que me perdones de un día para otro. Solo quiero estar cerca. Quiero ayudar. Quiero conocer a mi hija». «¿Ayudar cómo?», preguntó Marcela sin darse vuelta. Eduardo se paró también. «Como pueda. Con dinero para comida, para medicinas, para que Amalia vaya a la escuela, para que tú te mejores». «No necesito tu lástima», dijo Marcela con voz dura. «No es lástima», respondió Eduardo. «Es responsabilidad. Debería haber estado ayudando estos 7 años. Déjame recuperar el tiempo perdido». Amalia los miraba ir y venir. No entendía por qué su mamá no quería ayuda. Ella sabía que necesitaban dinero, que su mamá estaba enferma, que a veces no había comida suficiente. «Mami», dijo, «yo quiero que él nos ayude». Marcela se volteó. «Amalia, las cosas no son tan fáciles». «¿Por qué no?», preguntó la niña. «Si él es mi papá, ¿por qué no puede cuidarnos? Los papás cuidan a sus hijos, ¿no?». Eduardo sonrió. «Tu hija es muy inteligente. No la metas en esto», le dijo Marcela a Eduardo. «Ella no entiende lo complicado que es». «¿Qué es lo complicado?»,
preguntó Eduardo. Dime qué es lo que te da miedo y lo hablamos. Marcela se sentó otra vez, pero esta vez en la silla más alejada. Me da miedo acostumbrarme. Me da miedo que Amalia se acostumbre y que después te vayas otra vez. No me voy a ir, dijo Eduardo. Eso no lo puedes prometer, respondió Marcela. Tú tienes tu vida, tu empresa, tu mundo. Nosotras somos esto. Señaló la casa pequeña, los muebles viejos, la pobreza que los rodeaba. Eduardo se acercó a ella. ¿Puedo contarte algo? Cuando mi mamá murió, heredé mucho dinero. Casas, la empresa, carros, pero estaba solo, completamente solo. Y después de conocer a Amalia, después de saber que tengo una hija, todo ese dinero no significa nada si no tengo familia. Se arrodilló frente a la silla de Marcela. No me voy a ir porque no tengo a dónde ir. Ustedes son mi hogar ahora. Amalia se acercó también. Mami, yo quiero que se quede, por favor. Marcela miró a su hija, luego a Eduardo. Si te quedas tiene que ser de verdad, no de vez en cuando. No cuando te provoque, de verdad, prometió Eduardo. Y no vamos a hacer tu proyecto de caridad, agregó Marcela. Si vas a ayudar, es como papá de Amalia, no como el señor rico que se compadece de las pobres. Eduardo asintió. Como papá de Amalia, y como el hombre que nunca dejó de quererte, aunque hayamos estado separados tanto tiempo. Marcela se sonrojó. Eduardo, no tienes que decir nada ahora, la interrumpió él. Solo, déjame demostrar que he cambiado. Déjame demostrar que merezco una segunda oportunidad. Amalia los miró a los dos. ¿Eso significa que ahora somos una familia? Eduardo y Marcela se miraron. Ninguno respondió, pero Amalia vio algo en sus ojos que le gustó. Como si fuera posible. Como si tal vez, después de todo, las cosas buenas también podían pasar. Significa que vamos a intentarlo, dijo finalmente Marcela. Paso a paso. Eduardo sonrió. Paso a paso. Esa noche, Eduardo se quedó a cenar. Compartieron el arroz con huevo, y él dijo que era la comida más rica que había probado en años. Amalia se rió, y por primera vez en mucho tiempo, la casa se sintió llena. Cuando Eduardo se fue, Amalia le preguntó a su mamá, ¿estás contenta? Marcela la abrazó. Estoy asustada, admitió, pero sí, creo que estoy contenta. Amelia tocó su pulsera de cuero y sonrió. Tal vez esa pulsera no era solo un regalo. Tal vez era como un hilo invisible que había unido a sus papás, incluso cuando estaban separados, y ahora ese hilo los había traído de vuelta. Eduardo llegó a la casa con una caja de cartón bajo el brazo y cara de no haber dormido bien. Amalia estaba jugando en el patio cuando lo vio llegar, pero esta vez él no sonrió como siempre. Se veía preocupado, como si tuviera algo pesado en la mente. «Hola, pequeña», le dijo, pero su voz sonaba distinta. «Hola, papá Eduardo», respondió Amalia. Ya se había acostumbrado a llamarlo así, aunque todavía le sonaba raro en la boca. Marcela salió a recibirlo. En las últimas 2 semanas, Eduardo había venido todos los días. Traía comida, había pagado las medicinas y hasta había arreglado el techo que goteaba cuando llovía, pero nunca había llegado con esa cara tan seria. «¿Qué pasó?», le preguntó Marcela, secándose las manos en el delantal. Eduardo levantó la caja. «Encontré esto en la casa de mi mamá. Estaba limpiando su oficina y... necesito que veas algo». Entraron a la sala y Eduardo puso la caja sobre la mesa. La abrió despacio como si fuera peligrosa. Adentro había papeles, fotografías y carpetas viejas. «Ayer fui a la casa donde vivía mi mamá», explicó Eduardo. «Todavía no la he vendido. Estaba revisando sus cosas cuando encontré una carpeta con tu nombre». Marcela se quedó helada. «¿Una carpeta con mi nombre?» Eduardo sacó una carpeta café, gruesa, con el nombre Marcela Rivera, escrito en letras grandes. «Aquí está todo, Marcela. Todo lo que ella hizo». Abrió la carpeta y empezó a sacar papeles. «Mira esto», dijo, mostrándole una hoja. «Es el reporte médico de cuando fuiste al doctor de la empresa». Marcela tomó el papel y lo leyó. Sus ojos se fueron agrandando. Esto es de cuando confirmé que estaba embarazada, pero yo nunca le dije a nadie en la oficina, porque mi mamá tenía contactos en todas partes.
explicó Eduardo. Mira la fecha. Se enteró el mismo día que tú. Eduardo siguió sacando papeles. Y esto, dijo mostrando otra hoja, es la orden de despido que ella firmó. Dice que fue por reducción de personal. Pero mira lo que escribió a mano en la esquina. Marcela leyó en voz alta. Embarazada. Problema resuelto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Amalia se acercó a mirar, aunque no entendía las palabras difíciles. ¿Qué significa eso, mami? Significa que la abuela de Eduardo sabía que yo iba a tener un bebé, y por eso me quitaron el trabajo, explicó Marcela con voz temblorosa. Eduardo sacó más papeles. Pero hay más. Mira esto. Era una carpeta llena de fotografías. Mi mamá te mandó seguir, Marcela. Tenía fotos tuyas durante el embarazo, fotos de cuando nació Amalia, fotos de donde vivían. Marcela vio las fotografías y se cubrió la boca con las manos. Eran imágenes de ella saliendo del hospital con Amalia bebé, caminando por el barrio, comprando en la tienda de don Ramiro. Ella sabía todo, murmuró. Sabía que Amalia había nacido, sabía dónde vivíamos, sabía cómo estábamos. Y nunca me dijo nada, agregó Eduardo con voz quebrada. Durante 7 años me vio sufrir porque pensaba que te habías ido. Me vio deprimido, solo, y nunca me dijo que tenía una hija. Amalia se sintió confundida. La abuela sabía de mí, pero no le dijo a mi papá. Eduardo la miró con ojos tristes. Sí, pequeña. Ella sabía, pero pensaba que era mejor mantenerlo en secreto. ¿Por qué?, preguntó Amalia. Eduardo y Marcela se miraron. ¿Cómo explicarle a una niña de 7 años que había gente que creía que algunas personas valían más que otras? Porque ella pensaba que tu mamá y tú no eran lo suficientemente buenas para nuestra familia, dijo Eduardo finalmente. Pero estaba muy equivocada. Marcela siguió mirando las fotografías. Hay una de cuando Amalia empezó a caminar y otra de su primer día de escuela. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Ella lo sabía todo y yo pensé que a nadie le importábamos. Eduardo sacó el último papel de la carpeta. Y esto es lo peor de todo. Era una carta escrita a mano, con la letra elegante de su mamá. Eduardo la leyó en voz alta. Eduardo, si algún día lees esto, quiero que sepas que hice lo que hice por tu bien. Esa mujer y esa niña no eran dignas de nuestro apellido. Te causarían problemas y te quitarían el futuro que mereces. Algún día me lo agradecerás. Mamá. El silencio que siguió fue terrible. Marcela lloraba sin hacer ruido. Eduardo tenía los puños cerrados y Amalia no sabía qué hacer. Yo nunca le voy a agradecer nada, dijo Eduardo con voz dura. Lo que hizo fue imperdonable. Se acercó a Marcela y se arrodilló frente a ella. Perdóname, le dijo. Perdóname por no haber sabido defenderte. Perdóname por no haber estado ahí cuando me necesitaban. Marcela lo miró a través de las lágrimas. No es tu culpa, Eduardo. Tú no sabías nada. Pero debería haberlo sabido, insistió él. Debería haber buscado más, debería haber preguntado más, debería haber desconfiado cuando me dijeron que te habías ido. Amalia se acercó a sus papás. Ya no importa, dijo con su vocecita. Ya no podemos cambiar lo que pasó, pero ahora estamos juntos. Eduardo la miró sorprendido. ¿Cómo puedes ser tan sabia, pequeña? Porque mi mami me enseñó que no hay que guardar rencor, respondió Amalia. Dice que el rencor es como llevar piedras en los bolsillos. Te pesan y no te dejan caminar bien. Marcela sonrió a través de las lágrimas. ¿Cuándo dijiste eso? Cuando me enojé con Sofía porque me quitó mi lápiz, recordó Amalia. Tú me dijiste que era mejor perdonar y seguir adelante. Eduardo juntó todos los papeles y los metió otra vez en la caja. Voy a quemar esto, dijo. No quiero que quede nada de lo que ella hizo. No, dijo Marcela de repente. No lo quemes. ¿Por qué no? Porque es la prueba de lo que pasó realmente, explicó Marcela. Algún día cuando Amalia sea grande va a querer saber toda la historia, y estos papeles le van a demostrar que nosotros no tuvimos la culpa, que el amor que sentimos era real, aunque alguien trate de destruirlo. Eduardo asintió lentamente. Tienes razón, como siempre. Amalia abrazó a sus dos papás al mismo tiempo. ¿Ahora ya sabemos toda la verdad? Sí, respondió Eduardo. Ahora ya sabemos toda la verdad. ¿Y podemos ser una familia de verdad?
Marcela y Eduardo se miraron por encima de la cabeza de Amalia. Sí, dijeron al mismo tiempo, podemos ser una familia de verdad. Esa noche, después de que Eduardo se fuera, Amalia le preguntó a su mamá, ¿ya no estás enojada con él? Marcela la arropó en la cama. No, amor, ya no estoy enojada. Ahora entiendo que él también sufrió mucho. ¿Y lo perdonas? Sí, respondió Marcela. Lo perdono. Y creo que todavía lo quiero. Amalia sonrió en la oscuridad. Su pulsera de cuero había hecho magia de verdad. Todo cambió una madrugada de viernes, cuando Amalia despertó con el ruido de su mamá, tosiendo muy fuerte. No era la tos normal que ya conocía, sino algo diferente, más feo, que sonaba como si se estuviera ahogando. «Mami», llamó desde su cama, pero Marcela no le contestó. Solo siguió tosiendo y tosiendo. Amalia se levantó y corrió al cuarto de su mamá. La encontró sentada en la cama, doblada hacia adelante con una mano en el pecho. A la luz de la luna que entraba por la ventana, Amalia vio algo que la asustó mucho. Había manchas rojas en la sábana. «Mami, ¿qué es eso?», preguntó señalando las manchas. Marcela levantó la cabeza y Amalia vio que tenía sangre en los labios. «No es nada, amor», trató de decir, pero le salió otra tos terrible. Amalia salió corriendo de la casa. Sabía que Eduardo había dicho que si alguna vez necesitaban algo urgente, podían buscarlo. Le había dado un papel con su número de teléfono y le había dicho dónde vivía. Corrió hasta la tienda de don Ramiro, que siempre abría muy temprano, y le pidió que llamara a Eduardo. Sus manitas temblaban mientras marcaba los números. «¿Eduardo?», dijo cuando él contestó. «Soy Amalia. Mi mami se está muriendo. Está tosiendo sangre y no puede parar». 20 minutos después, Eduardo llegó en su carro con un doctor. Amalia nunca había visto a Eduardo tan pálido ni tan asustado. Entre los dos cargaron a Marcela hasta el carro. Ella estaba muy débil y apenas podía hablar. Durante todo el camino al hospital, Eduardo le sostuvo la mano y le decía, «Aguanta, Marcela, por favor, aguanta». En el hospital, los doctores se llevaron a Marcela en una camilla con ruedas. Eduardo y Amalia se quedaron esperando en unas sillas de plástico verde, tomados de la mano. «¿Se va a morir mi mami?», preguntó Amalia con vocecita. «No», dijo Eduardo, aunque se oía que él tampoco estaba seguro. «No se va a morir. Los doctores la van a curar». Esperaron 3 horas. Eduardo compró chocolate caliente en una máquina y se lo dio a Amalia, pero ella casi no pudo tomárselo porque tenía un nudo en la garganta. Finalmente salió un doctor con bata blanca. «¿Son la familia de Marcela Rivera?». «Sí», respondió Eduardo. Yo soy el papá de la niña». El doctor los miró serio. «La señora Rivera tiene neumonía muy avanzada. Sus pulmones están muy inflamados y por eso tosía sangre. Necesita quedarse internada por lo menos una semana, tal vez más». «¿Pero se va a curar?», preguntó Amalia. El doctor se agachó para quedar a su altura. «Vamos a hacer todo lo posible, pequeña, pero tu mamá está muy enferma. Va a necesitar medicinas caras y mucho cuidado». Eduardo se paró. «Doctor, dinero no es problema. Haga todo lo que tenga que hacer, todo». Durante los siguientes días, Eduardo no se separó del hospital. Llevó ropa para él y para Amalia, y durmieron en unas sillas que se convertían en cama. Amalia no quería ir a la escuela, y Eduardo no la obligó. «Quiero estar aquí cuando mi mami despierte», decía Amalia. Eduardo le compraba comida, le leía cuentos, y le explicaba que las máquinas que tenía su mamá la estaban ayudando a respirar mejor. Pero Amalia veía que él también estaba muy preocupado. Tenía ojeras y se veía más flaco. Una tarde, cuando ya llevaban 5 días en el hospital, Amalia estaba coloreando en un libro que Eduardo le había comprado cuando escuchó una voz débil. «¿Amalia?». Era su mamá. Tenía los ojos abiertos y la miraba. «¡Mami!», gritó Amalia y corrió hacia la cama. «Eduardo, venga, mi mami despertó». Eduardo llegó corriendo. Cuando vio a Marcela despierta, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias a Dios», murmuró. Marcela trató de hablar, pero tenía la garganta muy seca. Eduardo le acercó un vaso con agua y le ayudó a tomar poquito a poquito. «¿Cuánto tiempo estuve dormida?», preguntó Marcela. «5 días», respondió Eduardo.
Nos tenías muy asustados. Marcela miró alrededor, vio todas las máquinas, las flores que Eduardo había comprado, la ropa de Amalia en una silla. ¿Se quedaron aquí todo el tiempo? Sí, dijo Amalia. Eduardo no quiso irse. Dijo que las familias se cuidan juntas. Marcela miró a Eduardo. Gracias, le dijo con voz suave. No me agradezcas, respondió él. Esto es lo que se supone que haga. Cuidarte, cuidar a nuestra hija. Durante los siguientes días, Marcela fue mejorando poco a poco. Eduardo siguió durmiendo en el hospital, y Amalia solo iba a la escuela en las mañanas. En las tardes, los tres estaban juntos en el cuarto pequeño del hospital. Una tarde, mientras Amalia estaba dibujando, Marcela y Eduardo hablaron en voz baja. «Eduardo», dijo Marcela, «yo sé que esto está costando mucho dinero». «No me importa el dinero», respondió él. «Pero a mí sí me importa», dijo Marcela. «No quiero ser una carga para ti». Eduardo se acercó más a la cama. «Marcela, ¿puedo decirte algo?» Ella asintió. «Estos días, cuidándote, cuidando a Amalia, han sido los días más importantes de mi vida. Por primera vez en años, siento que tengo un propósito. Siento que mi vida significa algo». Marcela lo miró con ojos brillosos. «No eres una carga», continuó Eduardo. «Eres mi familia. Las dos son mi familia. Y no hay nada que no haría por ustedes». Amalia levantó la cabeza de su dibujo. «¿Eso significa que vamos a vivir juntos cuando salgamos del hospital?» Eduardo y Marcela se miraron. «¿Tú qué opinas, Marcela?», preguntó él. Marcela estiró su mano y tomó la de Eduardo. «Opino que ya perdimos demasiado tiempo separados». Eduardo sonrió y besó la mano de Marcela. «Entonces sí, pequeña Amalia. Vamos a vivir juntos». Amalia se levantó de su silla y abrazó a sus dos papás al mismo tiempo. «Por fin», dijo. «Por fin somos una familia de verdad». Esa noche, Eduardo durmió en la silla junto a la cama de Marcela, sosteniéndole la mano. Amalia durmió en el sofá pequeño del cuarto, y por primera vez en mucho tiempo, los tres durmieron tranquilos. Al día siguiente, por primera vez desde que estaban en el hospital, Amalia vio a su papá Eduardo sonreír de verdad. «¿Papá?», le dijo mientras desayunaban en la cafetería del hospital. «Sí, pequeña. Gracias por no irte cuando mi mami se enfermó». Eduardo la abrazó fuerte. «Nunca me voy a ir, Amalia. Nunca más». Y Amalia supo que esta vez era verdad. 3 semanas después de salir del hospital, Marcela estaba sentada en la baranda de su casa. Pero ahora todo se veía diferente. Eduardo había mandado arreglar el techo, pintar las paredes y cambiar las ventanas rotas. La casa seguía siendo pequeña, pero ya no se veía triste. En sus manos tenía una blusa blanca que estaba cosiendo con mucho cuidado. Era para doña Carmen, la vecina, que le había pedido que le hiciera ropa para su nieta. Era el primer trabajo que Marcela hacía desde que se enfermó, y se sentía bien poder volver a usar sus manos. «Mami, ¿ya terminaste?», preguntó Amalia, llegando de la escuela con su uniforme nuevo. Eduardo se lo había comprado la semana anterior: falda azul, camisa blanca, zapatos negros que brillaban y una mochila con rueditas que a Amalia le encantaba. «Ya casi», respondió Marcela sonriendo. «¿Cómo te fue en la escuela?» «Bien. La profesora Isabel dijo que mis tareas están muy bonitas», contó Amalia, sacando su cuaderno. «Y me preguntó si mi papá puede venir a la reunión de padres la próxima semana». Marcela levantó la cabeza. «¿Tu papá?» «Sí», dijo Amalia como si fuera lo más normal del mundo. «Ahora Eduardo es mi papá, ¿no? Entonces puede ir a las reuniones». En ese momento llegó Eduardo, caminando por la calle con una bolsa del supermercado en cada mano. Ya no venía en carro. Hacía 2 semanas había vendido el carro elegante y había comprado uno más sencillo, pero había decidido caminar más para conocer mejor el barrio. «Hola, familia», dijo, dándole un beso en la mejilla a Marcela y abrazando a Amalia. «¿Cómo estuvo el día?» «La profesora quiere que vayas a una reunión», le contó Amalia inmediatamente. Eduardo sonrió. «¿En serio? ¿Una reunión de la escuela?» «Sí», dijo Amalia, «para hablar de cómo voy en las clases y esas cosas». «Me encantaría ir», respondió Eduardo. «Nunca he ido a una reunión de escuela». Marcela lo miró con curiosidad. «¿Nunca?
Nunca tuve hijos antes, explicó Eduardo, sentándose en la silla de plástico que había puesto junto a la máquina de coser de Marcela. Esta va a ser mi primera vez haciendo cosas de papá de verdad. Los últimos días habían sido así. Eduardo había alquilado una casa pequeña a 3 cuadras de distancia, pero pasaba casi todo el día con ellas. En las mañanas llevaba a Amalia a la escuela. Después venía a desayunar con Marcela. En las tardes ayudaba con las tareas de Amalia, y en las noches, a veces, se quedaba a cenar. No habían hablado de matrimonio ni de vivir juntos oficialmente. Era como si los tres estuvieran aprendiendo a ser familia paso a paso, sin apurarse. «Eduardo», dijo Marcela, sin dejar de coser, «Doña Carmen me encargó 3 blusas más, y la señora de la tienda quiere que le cosa manteles para el restaurante». «Eso es genial», respondió Eduardo. «¿Vas a poder con tanto trabajo?» «Creo que sí», dijo Marcela, «pero necesito una máquina de coser mejor. Esta se traba mucho». Eduardo se quedó pensativo. «¿Y si montamos un taller de verdad?» «¿Cómo?», preguntó Marcela. «Podríamos ampliar la baranda, comprar máquinas mejores, hacer un espacio bonito para que vengan las clientas», explicó Eduardo, emocionándose con la idea. «Tú ya tienes fama de coser bien. Solo necesitas un lugar mejor para trabajar». Amalia dejó sus cuadernos en el suelo. «Como una tienda, como un taller», corrigió Eduardo, «donde tu mamá pueda coser y enseñarle a otras señoras también». Marcela dejó de coser y miró a Eduardo. «¿Hablas en serio?» «Muy en serio», respondió él. «Marcela, tú tienes un talento, yo tengo dinero. ¿Por qué no juntamos los dos y hacemos algo bonito?» «Pero sería mucho dinero», empezó a decir Marcela. «El dinero está ahí para usarlo en cosas importantes», la interrumpió Eduardo. «Y ustedes son lo más importante que tengo». Amalia se subió a las piernas de Eduardo. «¿Y yo puedo ayudar en el taller?» «Claro», dijo Eduardo. «Puedes ser la recepcionista. Vas a recibir a las clientas y vas a anotar qué quieren que les cosen». «Sí», gritó Amalia aplaudiendo. Marcela los miró a los dos y sintió algo raro en el pecho. Era como si una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo finalmente se estuviera abriendo. «Está bien», dijo finalmente. «Hagámoslo». Un mes después, la baranda de la casa había cambiado completamente. Ahora tenía ventanas grandes, 3 máquinas de coser nuevas, estantes llenos de telas de colores y un letrero que decía «Taller Marcela, costura y bordados». El día de la inauguración vinieron todos los vecinos. Doña Carmen trajo pastel, don Ramiro cerró su tienda para venir a felicitar, y hasta la profesora Isabel de la escuela de Amalia vino a conocer el taller. Marcela estaba nerviosa, pero feliz. Llevaba puesto un vestido azul que se había hecho ella misma, y Eduardo no paraba de decirle lo orgulloso que estaba. «Nunca pensé que iba a tener mi propio negocio», le confesó a Eduardo mientras veían a la gente conocer el taller. «Yo nunca pensé que iba a tener una familia», respondió él, «pero mira lo que pasa cuando uno deja que las cosas buenas lleguen». Amalia corrió hacia ellos con un dibujo en la mano. «Miren lo que hice». Era un dibujo de los 3, parados frente al taller. Eduardo alto y sonriente, Marcela con su delantal de costurera y Amalia en el medio, con su pulsera de cuero bien dibujada en el brazo. «Es hermoso», dijo Marcela. «Es nuestra familia», dijo Amalia con orgullo. Eduardo miró el dibujo y después miró a su alrededor. Los vecinos hablando y riéndose en el taller, Marcela radiante de felicidad, Amalia corriendo de un lado a otro, mostrando su dibujo a todo el mundo. Hacía un año, él había sido un hombre solo y perdido. Ahora tenía todo lo que nunca supo que necesitaba. «¿En qué piensas?», le preguntó Marcela. «En que a veces las mejores cosas llegan cuando uno menos las espera», respondió Eduardo. «Y en que no cambiaría nada de lo que tenemos ahora». Marcela le tomó la mano. «Yo tampoco». Esa noche, después de que se fueron todos los vecinos, los 3 se sentaron en la baranda a comer helado y a planear el futuro del taller. «¿Saben qué?», dijo Amalia de repente. «Creo que mi pulsera es mágica de verdad». «¿Por qué?», preguntó Eduardo. «Porque nos trajo a todos juntos», respondió Amalia tocándose la pulsera de cuero. «Como en los cuentos de hadas». Eduardo y Marcela se miraron y sonrieron. Tal vez Amalia tenía razón. Tal vez la pulsera sí era mágica.
O tal vez la magia estaba en no rendirse nunca con el amor. La escuela San José estaba llena de color y movimiento. Era el día de la exposición anual, donde todos los niños mostraban sus proyectos del año. Padres, madres y abuelos caminaban entre los salones mirando dibujos, maquetas y experimentos que los estudiantes habían preparado con tanto cuidado. Amalia estaba parada junto a su mesa, nerviosa pero emocionada. Había trabajado en su proyecto durante 3 semanas, y esta era la primera vez que Eduardo y Marcela venían juntos a un evento de su escuela. ¿Ya llegaron?, preguntó a la profesora Isabel, estirando el cuello para buscar entre la gente. Tranquila, Amalia, le dijo la profesora. Todavía faltan unos minutos para que empiecen las presentaciones. El proyecto de Amalia era especial. En una cartulina grande había pegado fotografías de su familia, una de cuando Eduardo llegó por primera vez a su casa, otra del día que salieron del hospital, varias del taller de costura de su mamá y una reciente de los 3 comiendo helado en el parque. Pero lo más importante estaba en el centro, un dibujo que había hecho con crayones. 3 personas tomadas de la mano sonriendo. El hombre era alto y tenía traje, la mujer llevaba un delantal de costurera, y la niña del medio tenía algo muy especial en el brazo. Una pulsera de cuero café, dibujada con mucho detalle. Arriba del dibujo había escrito con su letra más bonita: Mi familia. Cómo una pulsera nos unió. Ahí están, gritó Amalia cuando vio a Eduardo y Marcela entrar al salón. Eduardo llegaba con una camisa blanca y pantalón oscuro, pero no el traje elegante de antes. Se veía cómodo, relajado. Marcela llevaba un vestido verde que se había hecho en su taller, y en las manos cargaba una cámara fotográfica que Eduardo le había regalado para que pudiera tomar fotos del día especial de Amalia. Perdón por llegar tarde, dijo Eduardo abrazando a Amalia. Tuvimos una clienta que llegó al último minuto al taller. No importa, respondió Amalia. Todavía no empiezo mi presentación. Marcela miró la cartulina de Amalia y se quedó sin palabras. Amor, esto está hermoso. ¿Te gusta?, preguntó Amalia. Conté toda nuestra historia, desde cuando encontré a papá Eduardo en la calle hasta ahora que somos una familia de verdad. Eduardo se acercó para ver mejor el proyecto. Cuando vio el dibujo de los 3 tomados de la mano, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pequeña, murmuró. Esto es lo más bonito que he visto en mi vida. En ese momento, la profesora Isabel tocó una campanita para llamar la atención. Niños, ya es hora de que presenten sus proyectos a sus familias. Amalia se puso derecha y respiró profundo. Había practicado su presentación muchas veces frente al espejo. Mi proyecto se llama Cómo una pulsera nos unió. Empezó señalando su cartulina. Esta es la historia de mi familia. Otros papás que estaban cerca se acercaron a escuchar. La profesora Isabel también se quedó para oír. Hace un año yo vivía solo con mi mami, continuó Amalia, señalando una foto donde aparecían las 2 en su casa vieja. Mi mami estaba enferma y a veces no teníamos mucha comida, pero éramos felices porque nos cuidábamos. Eduardo apretó la mano de Marcela. Un día fui a buscar agua y encontré a un señor que tenía mucha hambre. Amalia señaló la foto de Eduardo el día que llegó limpio a su casa. Le di la mitad de mi sándwich porque mi mami me enseñó que hay que ayudar a la gente. La profesora Isabel sonrió. Conocía bien a Amalia y sabía que era una niña muy generosa, pero cuando el señor vio mi pulsera, Amalia se tocó el brazo donde llevaba la pulsera de cuero. Se puso muy raro. Después supe por qué. Era mi papá, y esta pulsera se la había regalado a mi mami hace muchos años. Varios papás dijeron, ¡qué bonito! ¡Y qué historia tan linda! Mi papá y mi mami habían estado separados por culpa de mentiras, continuó Amalia. Pero la pulsera los ayudó a encontrarse otra vez, como si fuera mágica. Eduardo se secó los ojos con la manga de la camisa. No le daba pena llorar delante de la gente. Estaba orgulloso de su hija y de cómo contaba su historia. Al principio fue difícil, siguió Amalia mostrando la foto del hospital. Mi mami se enfermó mucho y tuvimos miedo, pero mi papá Eduardo no se fue, se quedó con nosotras y nos cuidó. Marcela también tenía lágrimas en los ojos. Ver a su hija contar su historia con tanto orgullo la llenaba de felicidad. Y ahora, Amalia señaló las fotos más recientes. Tenemos un taller de costura donde mi mami trabaja. Mi papá me lleva a la escuela todos los días.
y somos una familia de verdad. Terminó su presentación señalando el dibujo de los tres tomados de la mano. Este dibujo somos nosotros. Y esta pulsera, se tocó el brazo otra vez, ya no es solo de mi mami o mía. Ahora es de toda la familia porque nos recuerda que el amor siempre encuentra la manera de volver. Todo el mundo aplaudió. La profesora Isabel tenía los ojos brillosos. Amalia, le dijo, tu historia es muy bonita y me parece que aprendiste algo muy importante sobre las familias. ¿Qué cosa?, preguntó Amalia. Que las familias no siempre son iguales, a veces se forman de maneras que nadie espera, pero lo importante es el amor que se tienen. Eduardo se acercó a Amalia y la alzó en brazos. Estoy muy orgulloso de ti, pequeña. ¿Por el proyecto?, preguntó Amalia. Por el proyecto, pero sobre todo por ser tan inteligente y tan buena persona, respondió Eduardo. Tu mamá te enseñó muy bien. Marcela se acercó y abrazó a los dos. Nos enseñamos entre todos, dijo. Mientras se abrazaban, otros padres se acercaron a felicitar a Amalia por su presentación. Muchos dijeron que era una historia muy bonita y que se alegraban de que hubieran encontrado la felicidad. La profesora Isabel le tomó una foto a la familia frente al proyecto de Amalia. En la imagen se veían los tres sonriendo, con la cartulina de fondo y la pulsera de cuero brillando en el brazo de Amalia. Cuando llegaron a casa esa tarde, pusieron la foto en un marco y la colgaron en la pared del taller de Marcela. Para que las clientas vean que aquí trabaja gente feliz, dijo Eduardo. Esa noche, mientras cenaban arroz con pollo que había cocinado Marcela, Amalia les preguntó, ¿ustedes creen que vamos a estar siempre juntos? Eduardo y Marcela se miraron. ¿Tú qué crees?, le preguntó Marcela. Amalia se tocó la pulsera. Yo creo que sí, porque ahora ya sabemos que somos una familia, y las familias no se separan tan fácil. Eduardo sonrió. Tienes razón, pequeña. Las familias verdaderas se quedan juntas. Y mientras los tres terminaban de cenar, la pulsera de cuero descansaba en el brazo de Amalia, ya no como un misterio del pasado, sino como la prueba de que algunas historias de amor son tan fuertes que pueden sobrevivir a cualquier cosa. 5 años después, Amalia tenía 12 años y ya no era la niña pequeña que había compartido su sándwich con un extraño hambriento. Ahora era más alta. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo y había aprendido a manejar la caja registradora del taller de su mamá. Era un sábado por la mañana, y como todos los sábados, Eduardo llegó temprano para desayunar con ellas antes de abrir el taller. Ya no vivía en la casa alquilada a 3 cuadras. Hacía 2 años, se había mudado oficialmente con Marcela y Amalia, después de una ceremonia sencilla en el juzgado, donde se casaron sin fiesta grande, solo con los vecinos más cercanos como testigos. «Buenos días, familia», dijo Eduardo, entrando a la cocina con el periódico bajo el brazo y una bolsa de pan caliente. «Buenos días, esposo», respondió Marcela desde la estufa, donde preparaba huevos revueltos. Todavía le daba un poco de risa llamarlo esposo después de tantos años. Amalia levantó la cabeza de sus tareas de matemáticas. «Papá, ¿me ayudas con este problema? No entiendo las fracciones». Eduardo se sentó junto a ella en la mesa de la cocina, la misma mesa vieja donde habían comido tantas veces durante estos años. «A ver, muéstrame». Mientras Eduardo explicaba las fracciones con palitos de dientes partidos, Marcela los observaba desde la estufa. A veces todavía no podía creer que esta vida fuera real. El taller prosperaba tanto que habían tenido que contratar a 2 señoras más para ayudar con los pedidos. Eduardo había vendido su empresa grande y ahora manejaba las cuentas del taller, pero más que nada se dedicaba a estar presente en su familia. «Listo», dijo Amalia después de resolver el problema. «¿Ahora puedo ir a ayudar a doña Carmen? Me dijo que iba a enseñarme a bordar flores». «Primero desayuna», le dijo Marcela, poniendo los huevos en la mesa. «Y no olvides que en la tarde tienes que hacer la presentación para el colegio». Amalia hizo una mueca. «¿Tengo que hablar otra vez de la familia?» «Es tu proyecto final de 6º grado», le recordó Eduardo. «Y dijiste que querías contar cómo hemos cambiado en estos años». «Es que ya todo el mundo conoce nuestra historia», se quejó Amalia. «Desde la exposición de 2º grado, todos saben lo de la pulsera y cómo nos encontramos».
Marcela se sentó con ellos. Pero esta vez es diferente. No es solo contar lo que pasó, sino explicar lo que aprendiste viviendo en familia. Amalia se tocó la pulsera de cuero, que ahora le quedaba un poco ajustada en la muñeca más grande. ¿Puedo decir que a veces es aburrido? Eduardo se rió. ¿Aburrido? ¿Nosotros somos aburridos? No aburridos, aburridos, aclaró Amalia. Pero ya no hay drama, no hay secretos, no hay gente desapareciendo, no hay hospitales, solo vida normal. Marcela y Eduardo se miraron y sonrieron. ¿Y eso es malo?, preguntó Marcela. No, respondió Amalia pensándolo bien. Es bueno, pero para una presentación, la vida normal no suena muy emocionante. La vida normal es lo más emocionante que hay, dijo Eduardo, porque significa que conseguimos lo que queríamos. Significa que somos felices sin necesidad de cosas grandes todo el tiempo. Después del desayuno, abrieron el taller como todos los días. Ya venían clientas desde temprano, señoras que querían vestidos para matrimonios, madres que necesitaban uniformes para sus hijos, novias que buscaban el vestido perfecto. Amalia se instaló en el escritorio pequeño que Eduardo le había puesto en una esquina del taller. Ahí hacía sus tareas, ayudaba a atender a las clientas y a veces practicaba costura básica con retazos de tela. Esa tarde llegó la profesora Luisa, la nueva directora de la escuela, para escuchar las presentaciones finales. Se sentó en una silla que Eduardo había traído del taller, rodeada de los padres de familia. Cuando le tocó el turno a Amalia, se paró frente a todos con una cartulina nueva. Esta vez no había fotos pegadas, solo un dibujo simple. Una casa pequeña con 3 figuras en la ventana. Mi proyecto se llama Lo que aprendí sobre las familias, empezó Amalia con voz clara. Ya no era tímida como cuando tenía 7 años. Hace 5 años hice una presentación sobre cómo mi familia se formó. Era una historia con mucho drama, con separaciones y reencuentros y hospitales, continuó. Pero ahora quiero hablar de lo que vino después. Eduardo y Marcela la escuchaban desde el fondo, orgullosos. Lo que aprendí es que formar una familia es solo el principio, siguió Amalia. Lo difícil es mantenerla unida todos los días, no con cosas grandes y dramáticas, sino con cosas pequeñas. Se tocó la pulsera de cuero. Como levantarse temprano para hacer el desayuno, cómo ayudar con las tareas aunque uno esté cansado, cómo estar ahí cuando alguien tiene un mal día, aunque no sea nada grave. La profesora Luisa asintió, interesada. Mi papá Eduardo podría haber vuelto a su vida de antes, cuando ya resolvimos todos los problemas, continuó Amalia. Pero se quedó, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quiso. Y mi mamá podría haber seguido desconfiando por lo que pasó antes, pero decidió perdonar y empezar de nuevo. Amalia miró a sus papás. Y yo aprendí que las familias no son perfectas. A veces nos enojamos, a veces no estamos de acuerdo, a veces queremos estar solos, pero eso no significa que no nos queremos. Eduardo tenía otra vez los ojos húmedos. Marcela le apretó la mano. Lo más importante que aprendí, terminó Amalia, es que el amor no es solo un sentimiento bonito, es una decisión que hay que tomar todos los días. Decidir quedarse, decidir cuidarse, decidir ser familia. Todo el mundo aplaudió. La profesora Luisa se acercó a Amalia. ¿Y esa pulsera? ¿Todavía la consideras mágica? Amalia se rió. No, profesora, ya no creo que sea mágica. Ahora sé que la magia estaba en nosotros todo el tiempo. La pulsera solo nos ayudó a recordarlo. Esa noche, después de que se fueron todos los padres, la familia cenó en silencio cómodo. Amalia hacía sus tareas. Marcela organizaba los pedidos del día siguiente. Eduardo leía un libro. De vez en cuando se miraban y se sonreían, sin necesidad de decir nada. Cuando Amalia se fue a dormir, se quedó un momento mirando la pulsera de cuero en su mesa de noche. Ya no la usaba todos los días porque le quedaba pequeña, pero nunca la guardaba lejos. Al día siguiente la llevaría al joyero para que la agrandaran otra vez, no porque fuera mágica, sino porque era parte de su historia, parte de la prueba de que su familia había existido desde el principio, incluso cuando no lo sabían, y que seguiría existiendo, un día a la vez por todo el tiempo que les quedara. ¿Te emocionaste con la historia de Amalia, Eduardo y Marcela? Esta hermosa historia
nos enseña que el amor verdadero siempre encuentra la manera de volver y que las familias se construyen día a día con pequeños gestos de cariño y decisiones valientes. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el nuestro, no olvides darle like a este video y compartirlo con esas personas especiales que crees que también necesitan escuchar este mensaje de esperanza y amor familiar. Nos encantaría saber de ti. Comparte en los comentarios qué parte de la historia te gustó más, o si tienes alguna experiencia similar donde el destino te ayudó a reencontrarte con alguien importante. Y si quieres seguir disfrutando de más historias que llegan directo al corazón como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna. Y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Nos da mucha curiosidad saber dónde están nuestros queridos oyentes alrededor del mundo.